Normalmente solemos asociar la política al hecho de gobernar y a esas actividades que llevan a cabo los políticos. Pero, ¿qué significa realmente la política? El ser humano tiende a convivir en sociedad, pero eso en algunos casos podría llegar a ser y en muchos casos es un caos, debido al choque entre las distintas formas de ver la realidad y el enfrentamiento por los intereses de los distintos individuos. Como ya hemos visto, no todas las personas tienen el mismo punto de vista ni los mismos principios morales. Entonces, para convivir en sociedad, siempre unos u otros tienen que ceder para garantizar el bien común. Las normas que rigen nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones las dicta la política. Hay distintas formas de hacer política según la visión de los que la llevan a cabo. Por ejemplo, podemos encontrar el socialismo, el fascismo, la dictadura, la monarquía absoluta parlamentaria, la república, la oligarquía, la teocracia, el liberalismo o la anarquía, entre muchos otros. En España actualmente tenemos un sistema democrático, donde el pueblo es quien decide la forma de gobierno, en este caso eligiendo unos partidos y diputados que se encargarán de tomar las decisiones para la organización de la sociedad. Podemos dividir las ideologías de los distintos individuos en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos un grupo de gente que cree en la repartición de bienes y la abolición de las clases sociales. Estos defienden una industria pública donde no haya grandes jefes, se garanticen los derechos de los trabajadores y las riquezas se repartan igualitariamente. Esto es lo que actualmente se llama izquierda, siendo su forma más extrema el comunismo. Por otro lado, tenemos a la gente que cree que se ha de distinguir entre las distintas clases sociales, dando prioridad a las clases altas, como los grandes empresarios y en la mayoría de casos también a la Iglesia y la aristocracia. Esta ideología defiende la libre competencia, donde el empresario pueda escoger las condiciones de su empresa y de sus trabajadores. Esto es lo que actualmente se llama derecha, siendo su forma de gobierno más extrema la oligarquía o la aristocracia. Los extremos no acostumbran a funcionar bien y suelen llevar a crisis sociales y a guerras civiles. Normalmente la virtud se encuentra en el equilibrio, por lo cual, desde mi punto de vista, debería hacerse una política donde las empresas pudieran competir, pero a la misma vez asegurando los derechos mínimos de los trabajadores. Esta es la idea de centro. Así se alcanza el bien común, ya que todos salen ganando de forma equilibrada. La situación política actual en España es algo parecido a esta idea de centro, con partidos de tendencias de derechas o de izquierdas. Con las elecciones, la población vota a los partidos que más se ajustan a su ideología, y de esta forma, cada partido recibe un número de escaños con los cuales coloca un número de diputados en el Congreso, que serán los encargados de proponer y votar las decisiones. El problema del sistema democrático actual es la falta de información objetiva y verificada, ya que los partidos buscan la forma de adornar sus palabras, usan discursos demagógicos, en muchos casos se enfocan más en desmontar al resto de candidatos que en defender su posición con sus ideas propias y prometen cosas que finalmente no cumplen sin ningún tipo de consecuencia al respecto. Con todo esto, al final la población en muchos casos pierde el hilo y acaban votando a partidos que no comparten sus mismos ideales. En resumen, los políticos son los encargados de organizar la sociedad, pero todos tenemos la responsabilidad de decidir cuáles serán estos políticos que nos representen. Por esto, es muy importante que nos informemos bien para saber cuáles son los principios de cada partido y poder escoger el que más se asemeje a los nuestros. De esta forma, conseguiremos una democracia real y evitaremos que partidos y medios jueguen con nosotros. Se acercan las próximas elecciones generales en España y para facilitar el acceso a la información estoy preparando un vídeo resumen donde intentaré explicar los principios de los principales partidos que se presentan candidatos a las elecciones. Si ya está publicado podréis encontrar el link en la descripción.